Buenos días, hermanos. Antes una pregunta, porque la última vez que hablé, los de atrás me dijeron que no se oía bien. ¿Se oye bien atrás? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Tal como comentaba Josué, durante este tiempo hemos estado con una serie sobre lo que es el discipulado. Y en esta serie, a través de la luz de las Escrituras, hemos podido ver, por un lado, lo que es el discipulado, que es vivir en Cristo y una vida de continua transformación. Luego se habló acerca del discipulado como aquel servicio al Señor en la cual ingredientes como la integridad y la verdad deben de estar presentes. Más tarde se habló acerca de la misión del discipulado. Y luego posteriormente se nos animó a no tanto ser seguidores, sino más bien discípulos de Jesús. Y finalmente el último mensaje iba direccionado a todos, a que como comunidad de discípulos, ser una comunidad de discípulos que brille. Así que, hablando de brillar, ¿quién debe brillar? ¿Quién debe brillar? Hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco especial, diferente, pero dentro del ámbito del discipulado. Y es precisamente el hecho que en el título, habéis visto en la hoja, el título que propuse era Lobos con piel de oveja. ¿Por qué propuse este título? Sencillamente porque Jesús mismo lo mencionó. Lo mencionó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En una ocasión me invitaron a participar en un programa de discipulado. Ellos me dijeron que si participaba en ese programa en un año, podía tener un conocimiento de la Biblia, pero profunda y extensa. Así que, si la respuesta por mi parte era sí, pues evidentemente debía de participar a este programa. Es más, recuerdo que me dijeron que un año con ellos estudiando la Biblia era mucho más, y por favor, Samuel, Eliseo, no oír esta frase, era mucho más que 4 años estudiando en un centro bíblico o en escrituras, que en aquel momento no existía, etcétera, etcétera, ¿no? Era un año muy profundo, muy intenso de conocer la palabra. Bien, sí que es cierto que detrás había un poco la letra pequeña. Es decir, lo que pude observar a través de algunos hermanos que yo conocía que se apuntaron a este programa de discipulado era, en primer lugar, que tenían que vender sus viviendas. De hecho, como diríamos vulgarmente, es quemar las naves. Debían de quemar las naves porque ellos entendían que realmente así tú estabas predispuesto e inmerso en el programa, y además, como era un programa muy práctico, no solamente conceptual, no solamente bíblico, ellos garantizaban que estarías lo suficientemente preparado para poder ir a un punto de misión y desarrollar una nueva obra. Pero detrás, detrás de todo eso, lo que sí que encontré fueron situaciones un tanto sorprendentes, al menos debo de reconocer que lo fue para mí. Observé que había pues una serie de códigos de conducta que de alguna manera se percibía claramente en todos los que participan en el programa. Por ejemplo, en la vestimenta, el tema de la mujer. La mujer no es que tenía que llevar falda larga, sino que tenía que llevar falda muy larga. Y además, cuando iba por la calle, tenía que estar cubierta en su pelo a través de un pañuelo. No solamente esto, sino que casualmente la mayoría de los varones, por no decir todos, iban con barba. No sé si era casual o era algo anecdótico. Y además también me di cuenta que todos los coches eran furgonetas. No sé si es que era la furgoneta del coche bendecido en aquel programa o qué, pero era así, ¿no? Lo cual no dejaban de ser detalles que de alguna manera claramente evidenciaban que había detrás un código de conducta, aunque no fuera escrita. Hoy vamos a hablar lo importante que es no caer en discipulados que hieren. Discipulados que hieren. En la Biblia encontramos varias tipologías de falsos maestros y lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en la segunda epístola de Pedro,
advierte a la Iglesia de que en breve van a surgir falsos maestros. Luego en Judas dice, ya están aquí, ya están presentes. Y mira el daño que están haciendo. Por otro lado, están aquellos que, más que nada, lo que les interesa es su propio interés. Y ahí el apóstol Juan hace una gran biografía del personaje conocido de Diótrefes, que luego lo vamos a ver. Y finalmente están aquellos que combinan los dos aspectos. No solamente introducen falsas doctrinas, sino que además miran mucho para su propio interés personal. Recuerdo también, en una ocasión, un joven, no tendría más de 19 años, había acabado el bachiller, tenía que estudiar a la universidad, y él se planteaba estudiar filología francesa. Estaba en un discipulado y él entendió que tenía que pedir consejo a los líderes maestros, cómo lo veían, ¿no? Y en este sentido le dijeron que más que estudiar filología francesa, debía de estudiar filología inglesa y así de esa manera podía traducir los libros que uno de los autores que es de habla inglesa, pues de alguna manera pues, le saldría más fácil publicar sus libros, ¿no? Ahí pude entender eso de pedir consejo, lo que implicaba, porque realmente lo que me estaba dando cuenta que la implicación era que lo que te reportaban no es algo a tener en cuenta, no es una opción, sino que sí o sí lo debías de hacer. Por supuesto que el joven estudió filología inglesa. En el fondo, percibía que lo que ellos intentaban transmitir era que era muy importante que todos los alumnos, todos los discípulos del programa, pudieran constantemente preguntar cuál era la opinión que tenían ellos. Yo creo que detrás de esto lo que había era, sobre todo, el hecho de transmitir que lo importante era no tanto tomar decisiones propias, lo importante no es caer, entre comillas, en un egoísmo de que yo lo guiso, yo lo decido, yo lo hago, sino de crear una continua dependencia hacia ellos. También recuerdo otro caso, y voy a cerrar casos, de una chica que estaba en el paro. Llevaba bastante tiempo que no encontraba trabajo. Por fin llegó a aprobar unas oposiciones. ¿Sabéis lo que significa alguien que no encuentra trabajo encontrar unas oposiciones? Lo que tuvo que estudiar previamente, prepararse para llegar. Bueno, también a sus líderes maestros les planteó, ¿no?, como había que pedir consejo, que está bien, ¿no?, porque hoy en día, bueno, no sé que no hay mentores y no hay personas que aconsejan, pero el concepto de pedir consejo a mí me tenía un poco eclipsado, ¿no? Porque aquella chica que estaba totalmente contenta, que estaba totalmente ilusionada, cuando lo planteó, recibió una ducha de agua bien fría. Cuando le dijeron que ellos habían decidido que tenía que continuar en la misma provincia, en el mismo lugar, sin desplazarse para conseguir esa plaza. Ellos entendían que pedir consejo era sí o sí debías de cumplir lo que ellos habían dictaminado. Programa de discipulado. No hacía, claro, alguno pensaba, bueno, ¿y qué ocurre si desobedecían? ¿Qué ocurre si alguien dijera, oye, lo siento, he aprobado una oposición, me voy allí, no tengo trabajo, mis padres no pueden seguir alimentándome, tengo una cierta edad? Bien, entonces ellos aplicaron, porque esto es que lo vi, ellos aplicaron la técnica de avergonzarte en público, en medio de la congregación, a través de mensajes que desde el púlpito lanzaban, que no había que ser muy listo para que todos se dieran cuenta a quién se refería, por qué se refería. Y imaginaos a aquella chica escuchándolo, lo que estaba padeciendo. Estoy contando cosas que no las he leído. No son anécdotas que aparecen en un libro que alguien escribió. Ni tan siquiera las he escuchado de nadie. Las he visto directamente. Y he visto el dolor que causa detrás de ellas. Puedo constatar que hay personas con un carisma increíble, con discursos grandilocuentes, en las cuales personas que tienen deseo de aprender, deseo de escuchar, están encandilados,
pero que luego, cuando tú ya estás dentro de ese círculo, entonces cambian la manera de actuar, cambian la manera de tratarte. Y finalmente, también cambia el trato humano. Hoy vamos a hablar de la importancia de no caer en discipulados que hieren. Y la gran pregunta que a lo mejor algunos harán, bueno, pero esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ¿eso también pasaba? ¿Esto también ocurría? También había hombres que de alguna manera querían siempre dominar la vida de los demás, el poder ser el centro de atención, el tenerlo todo controlado. Pues sí, hermanos, sí que había. De hecho, vamos a leer un texto que encontramos en la tercera carta del apóstol Juan, y muchos ya sabréis, y lo hemos mencionado antes, y se refiere ni más ni menos de un personaje muy especial, pero desgraciadamente también actual. Y me estoy refiriendo a Diótrefes. Fijaros, el apóstol Juan escribe diciendo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y luego hay una coletilla, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Caramba, vaya personaje, ¿verdad? Vaya personaje este Diótrefes. Hay tres rasgos que me gustaría brevemente comentar acerca de él. En primer lugar, porque era una persona que quería ser el centro de atención. Quería ser la persona el que está, al que se le ve. Fijaros que dice el apóstol Juan, el que quiere tener el primer lugar entre ellos, versículo 9. Él tiene la necesidad de tener la atención, de tener la admiración de los creyentes. Es una persona que quiere ser el primero, quiere ser el que brilla, quiere ser el más de lo más. Y este rasgo también lo podemos encontrar en el día de hoy. Sin duda que sí. Sin duda que hay personas que veremos con ese deseo de ser el primero, de deslumbrar, de sentirse lo más de lo más que nadie, con una pincelada de orgullo y con una cucharada de altivez de corazón. Lejos de lo que podemos ver en la persona de Jesús. Así que el primer rasgo que vemos es precisamente este, es el considerarse que era el centro de la atención. Pero no solamente esto, es que además vemos en él otra faceta importante y es la falta de compasión. Y vemos cómo no solo no recibe a los creyentes que venían de fuera, sino que además los expulsa. Y aquellos que los tienden a su casa, expulsa a estos creyentes. No solamente era incapaz de ponerse en el lugar de ellos, sino que además era incapaz de considerar cuáles eran las necesidades que tenían aquellos creyentes. No solamente buscaba ser admirado, no solo mostraba su falta de compasión hacia los demás, sino que hay un tercer aspecto, y era que desarrollaba profundamente su sentido de grandiosidad. Diótrefes se creía superior a los demás. El hecho de que viniera el apóstol Juan no le gustaba. Parecía que iba a perder cierto protagonismo porque venía el apóstol Juan. Solo él debía de ser el centro. Solo él. Y necesitaba que los demás le admiraran por sus capacidades. A mí me llevó a la siguiente reflexión, Daniel. ¿Somos seguidores de Jesús? ¿O de alguna manera seguimos el camino de Diótrefes? Porque además es que hay una serie de rasgos, mejor dicho, de comportamientos que vemos en este pasaje, que es increíble. Por un lado, actitud de manipulación. Dice el apóstol Juan que escribió una carta. Los comentaristas dicen que esta carta no apareció. No sé si no apareció porque la rompió Diótrefes cuando lo vio y vio el contenido. No lo sabemos bien. La carta no apareció en la membresía. Hubo actitud de control, de que nadie viniera en el lugar donde estaban ellos. Si alguien les recibía, por supuesto, los expulsaba. Hubo la búsqueda de atención, buscar ser el primer lugar, cueste lo que cueste, hasta el punto que eran capaces, como dice aquí, de parlotear con palabras malignas. En la versión catalana me encanta, dice, criticant-nos de mala manera. Bueno, yo no sé lo que es criticar de buena manera, porque normalmente es complicado. Pero es que el énfasis es criticar,
pero vamos, para ponerlo verde. Es muy triste no solamente conocer que en la iglesia primitiva pasaban estas cosas, sino que aún el día de hoy tenemos que estar preparados. Preparados a ver qué discipulado podemos recibir y por parte de quién. Porque estos comportamientos seguramente que serán otros. Hoy tenemos las redes sociales, seguramente que lo veremos de otra manera, con otro enfoque. Pero las características, el perfil es el mismo. Mirad, hace poco, tengo aquí un ejemplo, hace poco la Alianza Evangélica publicó una guía pastoral para la prevención del abuso espiritual. Porque estos líderes, ¿sabéis el daño que hacen? Las heridas que abren, las lágrimas que derraman. Y no deja de ser un momento en el que la Alianza tuvo la necesidad de hace unos años, seguramente que algunos de vosotros habéis participado, de poder decir, ojo, cuidado, porque de ahí al abuso espiritual es una línea roja tan débil. Cuando uno quiere ser el centro de todo, quiere dominarlo todo, quiere estar ahí presente, ser el más del que más, es que es tan breve, es tan débil el pasar al otro lado. De hecho, el prólogo lo escribió José de Segovia, está publicado en la red, lo podéis rescatar. Y él hace referencia a uno de los autores muy conocidos, uno de los teólogos muy conocidos, Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer, cuando llegaba a un punto ya que a punto de morir, él recordaba y veía las actitudes sectarias de donde él procedía. Él venía de la iglesia fundamentalista. Y él denomina iglesia fundamentalista agresiva. Porque las maneras de actuar, aunque era con sana doctrina, entre comillas lo de sano, porque si hace heridas no es nada sano, sin embargo se dio cuenta que no era el camino adecuado. También en ese prólogo dice que podemos estar abusando espiritualmente de otros, cuando en vez de servir, edificar o preparar al pueblo de Dios para que sea más libre para poder hacer la voluntad de Dios. Lo que hacemos es más dependiente de nosotros. Y me llama el último comentario. Él decía lo que se le denomina pastoreado pesado, que era lo que yo os estaba explicando al inicio. Personas que creen que todo tiene que derivar a ellos, para ellos dar el consentimiento, dar la opinión, decir claramente si estás errado o no estás errado, si te equivocas o no te equivocas. Y hace que muchos transfieran la responsabilidad de sus decisiones en aquellos que pretenden tener una supervisión espiritual. Tan cierto como real, está más cerca de lo que pensamos. A veces vemos a Diótrefes un personaje muy raro, tercera de Juan. Pero ¿cuántas personas podemos tener aspectos como el de Diótrefes? ¿Cómo lo podemos reconocer? Por su soberbia y arrogancia. Porque al igual que Diótrefes están enamorados de sí mismos, quieren ser el centro, porque se les ha subido el ego y es como un globo hinchado y cada vez se hinchan más. Y cuando más presencia tienen, más se hinchan. Y cuando más opciones tienen de llevar a cabo, más se hinchan. Hace unos años recuerdo que estuve presenciando una campaña evangelística. El predicador era de la otra zona, el gran predicador era de la otra zona del Atlántico. Recuerdo, era en el Palau de Sant Jordi, éramos varios de la iglesia del Paral entonces que fuimos a ver, y recuerdo que empezaba una reunión de alabanza y adoración, había mucha gente joven, la verdad que era un espíritu muy agradable, todos ahí cantando, alabando al Señor. Pero después de esta primera fase, de repente se encendieron los focos, la música más alta, en aquel momento cantaban ese himno de cuán grande es Él. Y cuando llega las palabras, cuando la cantante menciona cuán grande es Él, se abre un velo y apareció el gran predicador. Yo sinceramente todavía no tengo muy claro a quién se estaba refiriendo. Cuán importante es que observemos no lo que nos dicen, sino las acciones con que ellos llevan a cabo. Diótrefes representaba la altanería, el orgullo dentro del liderazgo cristiano, siempre buscando resaltar, siempre buscando el sobresalir, el ser el primero, el imprescindible, el más del que más. Pero no nos equivoquemos.
No nos equivoquemos. Porque la idea del mensaje de hoy no es empezar ahora a hacer una lista. Oh, fíjate, pues aquel se parece bastante. Este ingrediente lo tiene a 100%. El deseo del mensaje de hoy es que todos nosotros nos podamos plantear en qué medida tenemos algo parecido a lo que hemos visto del personaje de Diótrefes. Para que sea ese tiempo de esa alarma, esa posición de alerta, no tanto en examinar a los demás, sino en ver en nosotros, observarnos y discernir si hay algo de esas actitudes en cada uno de nosotros. Si hay algo en nosotros de grandiosidad, si hay algo en nosotros en falta de compasión, si hay algo de querer ser el primero. Porque yo creo, igual me equivocaré, luego me lo podéis decir, pero yo creo que todos tenemos un pequeño Diotrefito en nuestro corazón. Todos tenemos un pequeño Diotrefito y el problema está si le damos de comer o no le damos de comer. Hay algunos que le dan banquetes y luego sale lo que sale. Pero todos tenemos una parte de Diotrefitos, que cuando se nos da una oportunidad, cuando podemos estar en una posición de ser observados y ser vistos, ay, hermanos, lo que fluye dentro. Seamos sinceros, ¿acaso no hay algo de vanidad, algo de soberbia, algo de ego? Creo que todos tenemos que ser conscientes, creo que es así, todos tenemos nuestra parcelita, aquella parcelita en nuestro entorno, que ahí sí que es posible que desarrollemos, tanto a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel de iglesia en el ministerio. Aquella parcelita que de alguna manera le vamos alimentando al Epafrodito, no, ojalá que fuera así, el Diotrefito en nuestro corazón y que va creciendo. Por esa razón, el apóstol Pablo escribe a 2 de Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3. Y fijaros esta carta. Ya sabéis, es de las últimas cartas de Pablo. Pablo está a punto, ya está encarcelado, está a punto de que realmente le sentencien a muerte. Y en esta carta es como un testamento final para su discípulo amado, para Timoteo. Y hay como las últimas cosas que él quiere acabar de transmitir o de recalcar a Timoteo para que lo tenga muy presente. Y una de ellas es precisamente esta, lo que vamos a leer en el capítulo 3, desde el 1 al 6. Y fijaros, la primera frase ya es muy interesante. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. ¡Buah! Vaya cuadro, ¿verdad? Si el apóstol Juan hizo una radiografía de lo que era esta tipología de falso maestro, aquí Pablo hace un escáner clarito de lo que había dentro de estas personas. Por un lado se nos dice hombres amadores de sí mismos, es decir, otra vez lo mismo, ser el primero, ser el más que más. Hoy en día le llamaríamos narcisista, ser un narcisista. Avaros, vanagloriosos, soberbios, es decir, soberbios, fanfarrones, son blasfemos, desobedientes a los padres, es decir, no aceptan ningún tipo de autoridad, ingratos, desagradecidos, por cierto, impíos, sin afecto natural. Aquí me encanta la versión catalana. A veces la miro, os aconsejo, lo que habléis de catalán, que lo miréis. Sense cor. Sin afecto natural, sense cor, sin corazón, sin compasión. Hoy diríamos técnicamente más, sin empatía hacia los demás. Implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, capaces de manipular a través de las calumnias. Lo hemos leído antes también. A través, subterráneamente,
vas calumniando, vas diciendo cosas, media verdad, media mentira. El foco es hacer daño. De todas estas, ¿cuál nos llama más la atención? Bueno, lo bueno sería que cada uno pues, pudiera explicar o podía compartir, ¿no? ¿Cuál me llama? Hay una que a mí me llama la atención de una forma especial y aparece a continuación. Que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Ahí es un problema. Hermanos, yo me imagino a Diótrefes que con esa radiografía hecha por el apóstol Juan era fácil de captar. Ves al fanfarrón, al vanaglorioso, el que quiere ser el primero, lo manifiesta de una forma clara, se le ve venir, ya lo ves, ya entra aquí en la pasillo y ya ves, uy, este tiene unas ínfulas que da unido. Pero aquí el apóstol está diciendo otra cosa muy distinta. Le preocupa mucho, habla a Timoteo, le dice, ten cuidado. Es importante, porque fíjate que tendrán apariencia de piedad. No los verás como Diótrefes. Su apariencia, después de todo lo que hemos leído, no lo vas a ver fácilmente. Lo tiene oculto, lo tiene escondido, porque sabe que de esa manera puede influir en los demás. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán a través de sus acciones la eficacia de ella. Y Pablo le está advirtiendo y le está diciendo, ten cuidado, le está diciendo, observa muy bien, le está diciendo, ve a esas personas, ten cuidado con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué ese estado de alerta? Timoteo, en aquel momento, dicen los comentaristas que ya era obispo de la iglesia de Éfeso, no era recién convertido. ¿Por qué Pablo insiste? Sobre todo, tenlo muy presente, porque eran gente tan encantadora, entregado a los demás, muy majos, pero en el fondo buscaban su propio beneficio. La Biblia nos dice que actúan de una forma muy sutil, pero muy sutil. Son como ovejas, son como lobos cubiertos con ese disfraz de oveja, asegurándose así, de alguna manera, ocultar sus propias intenciones. Así que si vemos a alguien con deseos de querer ser el primero, pero simulando, si vemos que hay una falta total de compasión, de empatía, o mejor dicho, de no ser lo más de lo más, pero que no se note mucho, que carece de empatía, pero debo reconocer, en el mundo laboral, yo he visto una persona, lo estaba viendo, recuerdo de alguien muy particular, no le importaba a nadie, pero si había que llorar, lloraba. Y yo me quedaba perplejo, es que a mí, yo a veces cuando veo una película, mi mujer sabe, yo a veces hasta lloro, ¿no? Y menos mal que no hay nadie, estamos los dos y nadie se entera, ¿no? Pero tenía una facilidad para mostrar lo que no sentía y era capaz de llorar. Esta es la idea. Esta es la idea. Actúan con apariencia de piedad, aprendiendo a ser encubiertos, que no se les vea lo que hay dentro de su corazón, cuál es el propósito, qué es lo que hay detrás. Pero sí que os puedo garantizar, a principio van a ser muy cautivadores, muy convincentes, muy agradables. Podrás hablar con ellos y a lo mejor no estar de acuerdo y ellos serán, con su sonrisa, te dirán, no te preocupes, yo lo veo así, te respetamos. Pero más tarde, cuando inicias a estar con ellos, vas a observar muchas reglas, muchas normas, mucho control. Y si a un momento dado decides apartarte, recuerdo en aquel programa discipulado hubo una pareja que decidieron no continuar. A mí me sorprendió lo que me llegó. Al final, el mundo evangélico es muy pequeño, al final todo llega, ¿no? A mí me llegó un comentario y me dijeron, fíjate, aquellos hermanos se han ido, han dejado el discipulado, han dejado de servir al Señor y el otro día estaban ahí comiéndose un helado. A ver, un momento. A ver. ¿Qué tiene que ver comer un helado con dejar un discipulado? Porque yo, hermanos, yo he comido muchos helados, me encanta el helado y en verano suelo comer bastante. Ahora ya me tengo que controlar porque
pasa lo que pasa. Pero, ¿cuál era la idea? La idea era difamar a aquellos que habían salido. No era otra. Y además es que me hicieron el gesto de comerse un helado. Digo, esto ya es esperpéntico. Por no decir algo, si acaso un poco más complicado, ¿no? Carecen de compasión, carecen de la verdadera preocupación por las personas, por el bienestar de los demás, porque su enfoque principal es cubrir sus propias necesidades, de sentirse el más, de sentirse el centro, de sentirse el que domina, el que sabe, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y cuál es el antídoto? ¿qué es lo que dice el escritor? A estos evita. A estos evita. Es como diciendo, si los ves venir por aquí, lárgate por allí. Ten cuidado con estas personas. Una instrucción más corta y más clara no lo vemos en la Biblia, no. Normalmente suelen ser más largas, pero ahí Pablo lo tiene muy claro. Si lo ves, a esto se evita. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el antídoto en el cual nosotros podemos aplicar en estos casos? ¿Qué podemos hacer para, de alguna manera, estar preparados y que no podamos caer en estas garras? Por un lado, ser conscientes de que es algo que puede ocurrir. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, debes de saber esto. No lo podemos olvidar. Estamos haciendo un programa de discipulado, es el último día. No podemos olvidar que no todo es campo, es orégano, decimos, ¿no? Ojo, que no todo es lo que debería de ser. Y cuando uno se encuentra en el Nuevo Testamento, encuentra cantidad de textos bíblicos que nos advierten, en el Antiguo también, de los falsos profetas. Jeremías ya hablaba acerca de esto. Es importante que tengamos luz y claridad de dónde estamos, de con quién queremos nutrirnos. Ser conscientes, por lo tanto, de que es algo que está ahí. En segundo lugar, estudiar la palabra. Acercarnos y conocer más las Escrituras. Por eso Pablo a Timoteo le dice, tú, más adelante, en el versículo 13, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, sabido que por ellas puedes hacerte sabio, ¿no? ¿Y cuántas personas nos están diciendo que ellos tienen la revelación, que ellos saben cuál es la voluntad de Dios, que ellos realmente tienen el acierto oportuno para cada situación? Vea la palabra no se equivoca. Pero es importante que conozcas la palabra. Es importante que te nutres, que te fortalezcas, que sea una musculatura firme, fuerte, para poder detectar. En tercer lugar, cuida tu vida espiritual. Como decía el texto, vivir piadosamente en Cristo Jesús. Cuida tu vida con el Señor. El énfasis es estar cerca del Señor, caminando con Él, ¿no? Cuidado con aquellas personas que están en esa fase intermedia de ayudarnos, entre comillas, a seguir adelante. Porque hay algunos que la intención claramente no es esta. Establece límites personales. Ten cuidado de aquellos que, como dice la Escritura, andan por las casas pillando a quien intentar ahí liar la que puede, ¿no? Y esto lo dice Pablo a Timoteo. O por otro lado también podemos ver actitudes de falsas calumnias y diciendo lo que no es, porque el propósito es destrozar, destruir. Por último, no desactives el discernimiento espiritual. Cuán importante es cuando conoces la palabra y la puedes aplicar, discernir, ver más allá de lo que te dicen, observar las acciones, observar cómo se mueven, si hay congruencia una cosa con otra. Cuando vemos la persona de Jesús, vemos el gran maestro y sin duda Él vino para servir. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, se nos dice que estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que se hizo? Él se humilló. Se humilló hasta la muerte de cruz. Él tenía una motivación muy preciosa en su mente y en su corazón. Y era perdonarte, redimirte,
rescatarte, salvarte, aún el precio que debía de pagar. Y Jesús decía que si alguien quería seguirle él, lo primero que tenía que hacer era servir. Hemos cantado, hazme un siervo para tu gloria. Esa es la finalidad del discipulado cristiano, ser siervos. Pero es tan sutil caer en el deseo de sentirte reconocido, importante. Solamente recordar, Diótrefes mostró 3 rasgos distintivos. Quería ser el centro de atención, no tenía compasión, mostraba su alto ego, su ego inflado, su sentido de grandiosidad. Y nuevamente recordar, ¿y nosotros? ¿Somos tan diferentes? ¿Cómo tenemos a este niño Diotrefito dentro de nosotros? ¿Le vamos dando de comer? A veces hay oportunidades. ¿Lo regulamos adecuadamente? La Biblia nos alerta de aquellos que son lobos en piel de oveja. Jesús lo dijo. ¿No será que tenemos que ir con cuidado? Pablo definió muy claramente en 2 Timoteo. Nos decía que son amadores de sí mismos, egocéntricos, vanagloriosos y soberbios, sentido de grandiosidad, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural, falta de empatía, falta de compasión. Y nos dice, a estos evita, sabiendo que es que tienen apariencia de piedad, pero sus actitudes, su forma de moverse, lo contradicen. Por eso es importante ser conscientes que están ahí, que nosotros podemos también de alguna manera andar en estos derroteros, estudiar la palabra, estableciendo límites, cuidando nuestra vida espiritual y desarrollar el discernimiento espiritual. Quisiera terminar con una petición. Normalmente desde el Consejo Pastoral decimos, hermanos, orad porque somos 3, necesitamos crecer en el liderazgo. Y es verdad, y es un tema. Yo casi diría que es el tema. Tenemos que orar para que más hermanos puedan formar parte del Consejo Pastoral. Pero yo pediría algo muy especial hoy. Pediría que como iglesia, por favor, pudierais orar por nosotros 3, por el Consejo Pastoral. Pudierais orar para que no caigamos en ese camino de Diótrefes. ¿Es tan fácil? Tienes una membresía, te puedan reconocer, te puedan saludar, te puedan explicar las 1000 virtudes que puedas tener. Y es tan fácil, es tan peligroso, puede hacer tan daño, que es necesario que todos a una podamos orar al Señor y tenerlo muy presente. Todos aquellos que tenéis una parte de liderazgo, ya sea en las diaconías, en los ministerios, en los grupos de hogar, da igual, lo mismo, oremos para que esas actitudes no afloren en nuestras vidas. Lo tenemos ahí, pero más vale que pase hambre, porque el daño que puede provocar es inmenso. Los que hemos vivido durante la trayectoria un poco ya larga de la vida cristiana, seguramente que habremos conocido situaciones y situaciones difíciles. Y a veces lo que se ve no tiene que ver con lo que hay en el fondo. ¿Y qué hay en el fondo? Pues precisamente lo que no se ve, ¿no? Todas estas cosas que anidan el deseo de ser el primero, el más del que más, la falta de compasión a los demás, el ser este sentimiento de grandiosidad que yo sí que puedo. Que el Señor nos ayude esta mañana y que sea una buena oportunidad para crecer en el Señor y para seguir entre todos, fortaleciéndonos y sobre todo a través de la oración. Vamos a orar y vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, en verdad queremos darte las gracias por lo que ha sido esta mañana, por la oportunidad de tener este culto de alabanza y adoración y hacerlo, y la verdad que lo hemos hecho de corazón. Y sentíamos las letras que cantábamos y reconocíamos a través del pan y el vino el gran sacrificio que has tenido para con nosotros, tu gran amor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella también nos ayuda a crecer, a dar pasos firmes, a seguir adelante. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a que no aflore de una forma escondida, de una forma empequeñecida al principio, pues este sentimiento de sentirte importante, este sentimiento de no tener compasión hacia los demás, de sentirse grandioso. Gracias, Padre, porque Pablo estaba preocupado por Timoteo y escribió la última carta dando este énfasis para que él pudiera seguir en su labor. Señor, necesitamos también nosotros tener esa idea de urgencia, de no mirar a los demás, mirarnos a nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar a través del espejo y vernos que hay áreas de nuestra vida que deben de ser transformadas y cambiadas. Forma parte del discipulado, Señor, y tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos para poder trabajarlas. Pero no podemos solos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu sabiduría de lo alto, necesitamos que tú nos guíes, Señor. Gracias por todo, en tu nombre te lo agradecemos, en el nombre de Jesús, amén.